Aló, muy buenas noches, mis queridos amigos, radioescuchas de Radio María, esta radioemisora bendecida, a través de la cual nosotros en este su programa, Elisa y este su servidor, José Malqui, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, les hacemos llegar nuestro granito de arena para nosotros ir escudriñando, descubriendo la maravilla de lo que es la doctrina, el magisterio de la Iglesia Católica, para mantener encendida esta nuestra fe. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, José, siempre contentos. En Deo Gracias, nuestro programa de ya varios sábados con los que venimos compartiendo con ustedes las verdades de nuestra fe. Bueno, para empezar, que como siempre vamos a encomendarnos a la providencia, sobre todo a Dios por manos de María, como somos hijos de Dios, pero consagrados a Nuestra Señora. Vamos a hacer, por ser un mes en el que se dedica a una fiesta mariana tan sublime y tan relevante como es a Nuestra Señora del Carmen, esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, Reina y Madre del Carmelo, vengo hoy a consagrarme a ti, pues toda mi vida es como un pequeño tributo por tantas gracias y beneficios como he recibido de Dios a través de tus manos. Y porque tú miras con ojos de particular benevolencia a los que viste en tu escapulario, te ruego que sostengas con tu fortaleza mi fragilidad, ilumines con tu sabiduría las tinieblas de mi mente y aumentes en mí la fe, la esperanza y la caridad, para que cada día pueda rendirte el tributo de mi humilde homenaje. El santo escapulario, atraiga sobre mí tus miradas misericordiosas, sea para mí prenda de tu particular protección en las luchas de cada día y constantemente me recuerde el deber de pensar en ti y revestirme de tus virtudes. De hoy en adelante me esforzaré por vivir en suave unión con tu espíritu, ofrecerlo todo a Jesús por tu medio y convertir mi vida en imagen de tu humildad, caridad, paciencia, mansedumbre y espíritu de oración. Oh Madre amabilísima, sosténme con tu amor indefectible, a fin de que a mí, pecador indigno, me sea concedido un día cambiar tu escapulario por el eterno vestido nupcial y habitar contigo y con los santos del Carmelo en el reino de tu Hijo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bonita esta frase decir, que dice, el alma pide a Nuestra Señora revestirse de sus virtudes. Y si nosotros hablamos de virtudes, y ese es el programa que queremos dedicar esta noche, queridos amigos, a hablar específicamente de una virtud que es uno de los diamantes más preciosos que ha reflejado la luz bueno, la luz de Dios, principalmente por la que ha destacado Nuestra Señora María Santísima. Pero a manera de sorpresa, vamos a hablar, ¿qué te parece, señora Elisa? Primero, como siempre, de los ejemplos de vidas humanas, de santos que nos precedieron y que ahora están en el cielo. Y vamos a hablar especialmente de un santo Joven, ¿no? joven, pero que refleja, cuya característica es precisamente reflejar esta virtud de la que queremos ahora compartir y darles unas pinceladas, un pantallazo así para que ustedes se enamoren y se La entusiasmen. hermosura sobre todo, eso es lo que queremos mostrar, la belleza y la hermosura de esta virtud que vamos a iniciar a través de la vida, un poquito compartiéndoles sobre este santo joven, Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, es un sí, santo jesuita, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos dice el... Conocido como patrono de la juventud, por eso, porque murió muy joven, ¿no? Pero sobre todo porque desde muy pequeñito él se sintió llamado a las cosas de Dios.
Estamos hablando desde sus 10 años, pese a que antes de esto sus padres querían que él fuese, se enfilara con los soldados, con las batallas y todo esto, ¿no? O sea, lo estaban formando para eso. ¿Qué le ¿No? parece si vamos cronológicamente Bien, sí, reflejando claro que la sí. vida de él? En resumen, el martirologio Ujú, romano señala esta fecha del 21 de junio, ya en memoria de San Luis Gonzaga, religioso que, nacido de nobilísima estirpe y admirable pureza, ujú, por su pureza, renunció a favor de su hermano el principado que le correspondía e ingresó en Roma en la orden de la Compañía de Jesús. Murió aún joven por haber asistido durante una grave epidemia a enfermos de contagiados en contagiosos. 1591. 91. Fue beatificado el 19 de octubre de 1605 por el Papa Pablo Pablo VI. V y canonizado el 31 de diciembre de 1726 por el Papa Benedicto XIII. Patronato, santo patrono, como usted señalaba, de la juventud católica. Veamos un poco su biografía. Bien, su padre, Ferrante Gonzaga Márquez de Castiglión, eh, eh, y hermano del duque de Mantua, hubiera querido que su primogénito Luis, que ya habíamos dicho nació en marzo de 1568, siguiera sus huellas de soldado y comandante además en el ejército imperial. A los 5 años, Luis vestía ya una pequeña coraza con casco, penacho, cinturón, espada y jugueteaba detrás del ejército Increíble. paterno, ¿no? Así pequeñito, como imitan los niños lo que hacen los padres, ¿no? Y a los padres de Definitivamente. entonces, en las actividades, en Sí, los oficios reales, ¿no? así, ¿no? Y él jugueteaba detrás de este ejército del padre, Jugueteando detrás ujú, del ejército del papá. aprendiendo de los rudos soldados. El uso de las armas y además su colorido vocabulario. Ya se imaginará Entonces, cómo hablan los soldados, ¿no? Bien, un día aprovechó la distracción de un centinela y se prendió fuego a la pólvora de un pequeño trozo de artillería y quedó desmayado, porque claro, seguramente ¡pam! explosionó, por Sí, supuesto, pero no asustado, o sea, se desmayó, pero no se asustó, 5 añitos. porque continuó con sus andanzas, ¿no? Pero ese niño le daría fama a la familia de los Gonzaga, pero con otras armas. ¿Qué armas? Ahí vamos a ver. Lo enviaron a Florencia como paje del Gran Duque de Toscana, pero a los 10 años, 10 años. le imprimió a su vida una dirección muy precisa. Diez Ya años, ya 10 sabía lo que años, un quería. niño ya empezó a darle ese rumbo preciso a su vida porque en esa edad hizo un voto, el voto de perpetua virginidad. ¿A Qué quién hizo el voto? Pues a Dios impresionante, mismo, ¿no es qué cierto? impresionante. Increíble. En un viaje a España, en donde vivió unos 2 años como paje del infante don Diego, le sirvió para dedicarse al estudio de la filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares y a la lectura de libros devotos, como el Compendio de la Doctrina Espiritual de Fray Luis de Granada. A los 12 años, después de haber recibido la primera comunión de manos de San Carlos Borromeo, Un santazo. un santo le dio su primera comunión, resolvió entrar en la compañía de Jesús, pero estamos hablando a los 12 años, 12, 12. pero necesitó otros 2 años, es decir, hasta los 14 años, para vencer la oposición del padre que lo envió a las cortes de Ferrara, Parma y Turín. Y su padre le decía, hasta los príncipes, escribirá más tarde, no, el propio Luis Gonzaga, son ceniza Ceniza como como los los pobres, pobres, tal vez cenizas más más fétidas. fétidas. Para que su alma se perfumara con las virtudes cristianas, Luis renunció al título nobilísimo y a la herencia paterna, y a los 14 años Wow, entró al noviciado romano de la impresionante. Compañía de Jesús bajo la dirección de otro santazo, San Roberto Uf, Belarmino. pucha. Olvidó totalmente su origen noble y escogió para sí los encargos más humildes,
dedicándose al servicio de los enfermos, sobre todo durante aquella epidemia de peste que afligió Roma en 1590. Quedó contagiado probablemente por un acto de piedad. Había encontrado en la calle a un enfermo y sin pensarlo dos veces se lo echó a la espalda, lo cargó y lo llevó al hospital en donde prestaba sus servicios. Imagínense. Murió a los 23 años, el día que él había anunciado su propia muerte. Era el 21 de junio de 1591. El cuerpo de San Luis, patrono de la juventud, se encuentra en Roma, en la iglesia de San Ignacio. Este santo, víctima de cierta hagiografía amanerada, es decir, la iconografía como lo representa como un delicadito, un jovencito muy medio fifí, medio enclenque, nada. Pues este santo, a pesar de las apariencias, era de un temperamento fuerte. Las duras penitencias a las que se sometió son el signo de una determinación no común hacia una meta que se había fijado desde su infancia. Ser puro, ser casto, mantener la virginidad. Y esta es la virtud de la que queremos hablarles hoy en día, sobre todo, queridos amigos, y ojalá este mensaje y este programa pudiera ser escuchado sobre todo por la juventud, los jóvenes bolivianos de hoy, ¿no? Sí, sí, pero también obviamente es muy importante y muy valioso que los jóvenes escuchen, pero a toda edad y en cualquier estado, José, de vida que la persona tenga, son virtudes que la pueden practicar. Yo creo que el mundo cambiaría si todos hicieran, bueno, por lo menos los que nos llamamos católicos y personas de fe, pusiéramos como meta practicar esta maravillosa virtud. La pureza está de por medio, por supuesto. Incluso dentro del matrimonio, señora Lisa. Correcto. Y la prueba fehaciente y el modelo ejemplar son la Sagrada Familia, Jesús y María, por supuesto. esposos que practicaron la castidad, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan relevante y por qué tomamos hoy en día especialmente esta virtud de la castidad? Llamada la virtud de los fuertes. ¿Por qué? Porque De los fuertes. Hábleme más de los fuerte. Fuertes. ¿Por qué? Porque o sea, te exige en grado heroico el poderla practicar, ¿no? Y eso, como hemos escuchado aquí, al final del relato, pues es hacerte violencia a ti mismo para poder vencer a las tentaciones constantemente a fin de llevar en alto esta maravillosa virtud. Podríamos indicar que hoy, por la condición en la que se encuentra la humanidad, la sociedad degradada, se justifica más aún el hecho de que nosotros, nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, hoy en día llamadas, mire, yo me he quedado, creo que desde la juventud, la generación Íñigo, la generación Índigo, no sé qué, hoy estamos en la generación cristal, zanahorias y no sé qué nombres que les han ido poniendo a las diferentes. No se justifica con mayor razón el hecho de que para nuestros tiempos, digamos, podamos arengar, animar a todos, especialmente a los jóvenes, a practicar esta virtud de los fuertes. Claro que sí, claro que sí. Aunque se llamen de cristal, es virtud de los fuertes, bien, bien. Ahora bien, tenemos que partir del hecho, teológicamente hablando, de que el hombre naturalmente es una criatura humana y nosotros, ¿cómo pasamos a participar de los bienes divinos si no es a través de la gracia? La gracia que entra en nosotros y nos convierte o nos eleva del estatus de mera criatura de Dios a la condición de hijos de Dios, coherederos con Cristo, y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo es que recibimos este don de la gracia. Y es a través de la gracia, un don gratuito de Dios, que podemos nosotros practicar la virtud. Es decir, nacemos a la vida de la gracia, a la vida sobrenatural, para
empezar a convivir y crear una relación fuerte y espiritual de unión con Dios a través de la práctica de la virtud. Y la práctica de la virtud es la que hace crecer la gracia en el alma del hombre, ¿verdad? Toda virtud, José, hace crecer la gracia en el alma del hombre. Pero las virtudes que hoy queremos compartir, como bien hemos dicho al inicio, son la pureza, son la castidad, Correcto. son la templanza, que van juntas, ¿no? Que van juntas, no se separan. Entonces, y Ah, esto... ese es un punto muy interesante. Perdón, Ajá. continúe. No, sí, adelante, José. Hay una reflexión que hace el profesor Plinio Correa de Oliveira, es el pensador y formador de Monseñor Juan Clar, fundador de los Heraldos del Evangelio, que él tenía una fe ardiente y un amor ardoroso por la práctica de la virtud, sobre todo de la pureza. Pero él llamaba a una reflexión y él indicaba que las, las virtudes, todas las virtudes, la humildad, la pureza, la castidad, la templanza, etcétera, todas las virtudes son hermanas indisociables, de tal manera que el hombre no puede andar por la vida abrazando, mimando, adquiriendo, practicando una virtud o unas virtudes y Descartando abofeteando otras. y abofeteando, espantando o ignorando otras. No se puede en una comunidad, en este anillo, en esta comunidad de virtudes, hacer ese trato, Separación. ese trato discriminatorio. O el hombre es íntegro y practica todas las virtudes y llega a Dios, se santifica, o si no, cae en la tibieza y puede llegar a ser aquello que el hombre no quiere ser, por el hecho mismo de no practicar las virtudes en su totalidad. Efectuada esta pequeña introducción, ahora sí podemos adentrarnos especialmente en estas dos virtudes tan esplendorosas que reflejan un aspecto del amor de Dios. Muy bien, vamos a definir un poquito lo que es la castidad, sí, me gustaría que podamos definir. Bueno, desde el catecismo sí, pero también allí en Claro el que sí. catecismo se entiende como la virtud que modera el apetito sexual, ¿no? Además, compromete la recta razón que va a controlar justamente el deseo que los seres humanos podamos tener. La práctica de la castidad es una vocación dentro de la vocación, ¿ya? Partamos del hecho de que nuestro Señor Jesucristo, dentro de las bienaventuranzas, refleja o lanza sobre todo esta invitación solemne, perenne y bella que dice, felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Póngase solamente a pensar, señora Elisa, entre los apóstoles, el cuerpo colegiado que acompañó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue el apóstol amado del que hablan los evangelios y el privilegiado, por así decirlo? El más joven, ¿no? El apóstol virgen, El apóstol Juan, virgen, más que sí, por joven, virgen. virgen, a tal punto que fue el único que no murió mártir. Exactamente. Fue el que acompañó a nuestro Señor En toda su en pasión. toda la pasión al lado de Nuestra Señora, el que recibió el premio de tener bajo su custodia y guarda y cuidado a la Madre Santísima de Dios. Exactamente, pero este detalle es muy importante, que seguramente también tiene mucha trascendencia en cuanto a la luz de la teología. El hecho de este momento que usted está narrando a los pies de la cruz. ¿Quiénes estaban? María Santísima, el ejemplo de pureza y virginidad más grande que tiene toda la historia de la salvación, obviamente después de Jesucristo. ¿Y quiénes estaban a los pies de la cruz? Juan, el apóstol virginal de nuestro Señor, y también ¿Quién? aquella mujer que había sido perdonada de toda su vida de pecado, a quien el Señor le había dicho, vete y no, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más.
Y a partir, Una mujer, queridos hermanos, que faltaba a Dios y pecaba, había pecado, sobre todo en materia del sexto y noveno mandamientos, ujú, ¿no? No cometer actos impuros, ¿verdad? Estamos hablando de María Magdalena, Santa Santa María María Magdalena. Magdalena. A tal punto es extraordinaria la conversión de Santa María Magdalena, queridos amigos, que por el grado de amor, como bien dice en alguna charla a los jóvenes que diera Monseñor Juan Clara, el fundador de los Heraldos del Evangelio, pero respaldado por la historia y por el criterio de los teólogos, Ujú. a tal punto amó el amor de María Magdalena por nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que ella compró para sí la restitución Y su de su inocencia. Ay, inocencia, su- que había sido borrada, quitada por el pecado, a tal punto que fue restaurada su Restaurada. virginidad. Y María Magdalena abre el Sí, catálogo lo de de las las vírgenes. vírgenes. Increíble. ¿Cómo es la prodigalidad, el don de Dios a manos llenas, que a quien lo ama de verdad, Él da ¿cómo dice el Evangelio? Al ciento por uno. El ciento por uno o el mil por uno, ciento por uno, ¿no? Sí, Pero veamos, el pero ya catecismo, bien. ¿qué dice? La vocación a la castidad, es una vocación. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente limitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Es un poco complicado comprender un poco los términos, ¿verdad? Pero es sobre todo el don, a lo que yo entiendo, y si usted me acompaña, querido Radio Escucha, el don de la castidad, siendo una vocación como tal, enaltece la cualidad más noble que tenemos nosotros, los seres humanos, justamente el tema de la persona humana como tal, ¿sí? Teniendo en orden, de acuerdo a a la axiología teológica, como debe funcionar correctamente un ser humano dentro del orden creado por Dios, el hombre, que es un microuniverso y que reúne en sí Ujú. todas las demás criaturas, cualidades de las criaturas de Dios, tenemos el hombre parte mineral, parte vegetal, parte animal, pues bien, debe estar encabezado, debe estar a la cabeza de este orden axiológico en la forma de actuar del ser humano, la fe. Una fe que ilumine la razón que es por la que destacamos nosotros, juntamente con los seres angelicales, y la razón domina la voluntad a la sensibilidad. Es decir, los instintos animales, si quieren, los instintos, Ujú. deben estar supeditados a la voluntad, pero una voluntad gobernada por una razón iluminada por la fe. Y es ahí donde no se pierde. Si el hombre practica la castidad, nobilita, ennoblece la calidad de persona humana. Sí, eso me encanta, pero además, mire, eh, nos dicen, según las definiciones de castidad, que es ya habíamos dicho, la virtud de los fuertes y de los héroes, pero además que nos asemeja con los ángeles. Imagínense, ¡Wow! o sea, si todo el mundo supiera esto y podríamos inculcar esta virtud de esa forma, desde los más pequeños, pues ¿quién no quiere ser como los ángeles, no? ¿Quién no quiere ser ya en esta vida, en esta tierra, en esta tierra de paso de peregrinos en la que estamos, aspirar al cielo, pero asemejándonos ya a los ángeles? Entonces, yo creo que es muy importante que, como le decía al principio,
no solo está dirigido solo a los jóvenes el practicar la castidad, sino poder inculcar desde muy pequeños esta virtud a los niños. En el caso de San Luis Gonzaga, desde los Exactamente. 5 añitos iba al campo de batalla tras las filas del ejército del papá a jugar como soldadito. Imagínense hoy en día los padres, si tuviéramos, los padres de familia, si tuviéramos la plena conciencia al grado de santidad al que estamos llamados todos a participar para llegar un día a ganarnos el cielo y estar en la presencia de Dios, pudiéramos desde que nuestros hijos son pequeños inculcarles el amor a Dios primeramente y por lo tanto a lo que refleja Dios, lo bueno, lo bello, lo verdad, la virtud. A un padre heraldo, escuchando uno de los programas de los heraldos, le preguntaron justamente cuál es la diferencia entre pureza y castidad, Interesante. ¿no? Le hicieron una pregunta. Entonces él definió de esta manera, que sí me gustaría, me gustó muchísimo. Pureza es la transparencia nítida y plena de la huella de Dios en nosotros. La huella de Dios en nosotros. Y es una virtud también la pureza que busca el bien, que busca lo bello y que imprime y que da carácter al ser humano y lo fortalece. Esa es la pureza. Da carácter al ser humano y lo fortalece. Pero además, los frutos de esa pureza son la paz, son el equilibrio, son la armonía, son la alegría, la energía física y moral. Imagínense cuánta belleza tiene esta virtud de la pureza. ¿Y qué es la castidad? Es un estado. Un estado. Un estado de pureza combativa. Qué bonita definición. Pureza es... Castidad, estado, es un estado de pureza combativa. Yo en lo personal llamo, perdóneme José, una consecuencia de la pureza. Esa es la castidad, una consecuencia de practicar pureza constantemente, pero que exige combate, que exige batalla, que exige lucha. Pues no es algo fácil, ¿no? Obviamente. Ganarse el cielo no es fácil, no, claro, con mayor razón hay aquí un argumento del por qué también se demuestra que en este mundo peregrino que ustedes de Valle de Lágrimas en el que estamos nosotros en la iglesia militante. Esta es la iglesia militante acá en la tierra, la iglesia gloriosa a la que queremos llegar, aspirar a llegar, y Dios no quiera, pero tener la piedad de hacer obras de caridad por la iglesia penitente, las almas del purgatorio, ¿no? Entonces, además, esto ultimito, que la castidad se la puede practicar según el estado. Si eres soltero, si eres casado, si eres célibe en la vida consagrada, etcétera, en todos los estados se puede practicar la castidad. La castidad, dice el catecismo, tiene unas leyes de crecimiento. La castidad tiene leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios es un ser histórico que se constituye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. La castidad representa una tarea eminentemente personal, implica, como usted bien decía, un esfuerzo, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales, espirituales de la vida humana. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo.
Hermoso, ¿no? Y ahí hablamos de la virtud en grado sobrenatural, cuando vamos a seguir el ejemplo justamente de Cristo. Algo importante también, hablando del tema de pureza, que habíamos dicho están íntimamente relacionados, porque si no hay pureza, pues no hay virtud de la castidad, Claro, porque definitivamente, es la ¿no? pureza combativa. Exactamente. Entonces, esta pureza usted leía al principio y nos hablaba de esta bienaventuranza, ¿no? De felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Practicar esta virtud definitivamente o llegar a vivir esta bienaventuranza es crear un círculo de virtud donde precisamente se aspira a tener ese corazón limpio y nos lleva necesariamente primero a practicar la caridad con el prójimo, segundo a vivir la virtud de la castidad, que es rectitud sexual sobre todo la castidad, y tercero, necesariamente en consecuencia, el amor a la verdad. Y esto quiere decir sobre todo ser ortodoxos con nuestra fe. O sea, de eso se trata, ¿no? Y de eso se tratan estas virtudes, como todas las otras virtudes que al principio se mencionaban, todas tienen por objeto, si estamos dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, pues que seamos ortodoxos. ¿Sabe qué? Es una... Es muy bonito el aspecto uno, el segundo aspecto que usted me resalta acá, que se refiere a la práctica de la virtud conlleva sobre todo a la práctica de la caridad respecto del prójimo. Y de acuerdo, si unimos los conceptos que acabamos de leer del catecismo, yo me acuerdo cuando un buen sacerdote reflexiona a un joven sobre el tema de la práctica del sexto y noveno mandamiento, justamente, es que cuando el pecado contra la pureza, justamente ocasiona este desorden interno, de tal manera que afloran y se sobrepone el instinto animal, el deseo carnal, ¿no? Los instintos carnales, los apetitos conscupiscentes en el hombre de la carne, ¿ya? Sobre la razón y la voluntad, y de tal manera que si uno llegase a abusar de esto, pues tiende a utilizar, a ver a las personas, a utilizarlas como meros objetos. Por lo tanto, la castidad, como hemos visto en la definición del catecismo, ordena la recta actuación del hombre de tal manera que uno practica la caridad con el prójimo porque le da esa calidad, dignidad de persona, de ser humano, creado por Dios, con un alma inmortal. O sea, y esta es la visión con la que toda pareja que se prepara o piensa llegar al matrimonio deberían, por tanto, reservarse, guardarse para entregar este tesoro o este don precioso dentro del matrimonio, porque es ahí donde se entiende la verdadera finalidad de la práctica del acto sexual consensuado, orientado hacia un fin superior, que es la procreación y mantener la especie, ¿no? Bien, y antes de que continuemos, vamos a irnos a una pequeñita pausa del Un buen programa. tema musical, Sí. ya saben, aquí queremos sublimar todo y escuchen este tema gregoriano, que es tan difícil encontrar esta música que eleva el espíritu y la mente a Dios. En música también vamos a hablar de lo bueno, lo bello y lo verdadero. En su momento. Disfrútenlo. Así. Bien, queridos amigos, ya retornamos para continuar con esta segunda parte del programa. Quisiera que iniciemos esta segunda parte con el relato que nos hace el doctor Plinio en esta charla maravillosa que da una reunión sobre este tema de la castidad y la templanza, pero hay un relato hermoso, por eso él comienza hablándonos de un santo también. Claro que sí. Al doctor Plinio Correa de Oliveira
le gustaba a él tocar y tratar, él creó una reunión especialmente orientada a la formación de los jóvenes que la daba los sábados. Y era la reunión del Santo del Día. Y esta es una reunión que diera en mayo 10 de 1971. Y esta reunión se denomina, o la tituló, La castidad y la templanza en la vida de San Gregorio Nacianceno. Qué mejor que ilustrarlo a través de una vida de un santo, ¿no? San Gregorio Nacianceno, obispo, confesor y doctor, este santo del siglo IV, gran amigo de San Basilio, obispo de Constantino. Qué lindo haber vivido en esa época. Ahorita hemos hablado de San Luis Gonzaga, Sí, hablamos sí, ahora sí. de este santo que convivían e interactuaban con otros santos. Qué belleza, ¿no? Bueno, pues este doctor de la iglesia, creciendo en la virtud y en la piedad, fue favorecido con una visión que le dio una singular estima por la virginidad. Vio él, dice, dos vírgenes vestidas de blanco. No usaban ningún arreglo superfluo común, como es común en las mujeres, sino un arreglo así extraordinario, y eran muy bellas. El velo caía sobre sus rostros y mantenían los ojos modestamente bajos, permanecían en silencio. Y yo sentí, dice el santo, una gran alegría penetrar en todo mi ser. Les pregunté quiénes eran y de dónde venían. Somos, dijeron, la castidad y la templanza. Y estamos a los lados, cada una, al lado del trono de Cristo. Ven con nosotros y te haremos contemplar la Trinidad eterna. ¡Wow! A partir de ese momento procuré la compañía de aquellos, dice el santo, de aquellos que huían de los lazos del matrimonio. O sea, ahí empezó él a pensar, a renunciar a llevar una vida común, un laico, de casarse, etcétera, obnubilado por la belleza de estas dos virtudes que lo invitaban a dedicarse y entregar su virginidad a Dios. Renunciando a todo placer del siglo, me curvé, me doblé eh, al yugo de la templanza y a la frugalidad. Me apliqué a la lectura de los libros que hablan de Dios. ¿Cómo es? El pequeño San Luis Gonzaga también le ayudaron las buenas lecturas. En el caso de San Gregorio Nacianceno, también viene a aplicarse en la lectura de los libros que hablaban de Dios, que leía con avidez las obras escritas contra los herejes, etc. Y continué a cultivar apasionadamente las artes, dice este santo, pero con un fin, el único fin de hacer ese estudio para servir a la adquisición de la verdadera ciencia, la ciencia basada en una doctrina católica. El doctor Plinio hace una reflexión sobre esto y dice, qué bonita esa visión de San Gregorio Nacianceno, quien que refleja algunos elementos de la cultura de su tiempo. Nosotros vemos aquí un esquema artístico siendo utilizado en la visión por el propio Dios para que él comprendiese bien el valor de dos virtudes que son la castidad y la templanza. Es decir, en la época de este santo se hablaba y se reflejaba, por ejemplo, las musas y personajes así Claro. míticos que reflejaban las artes y las virtudes como personas humanas, ¿no? Y en esta visión sobrenatural que Dios le da a este santo, también se basa en esta forma Ilustrativa y ilustrativa para representativa, ¿no? reflejarle estas dos bellas virtudes. Y aquí dice el doctor Plinio, él las describe como dos virtudes igualmente bellas, gemelas, que eran de una belleza simétrica una con la otra, de tal manera que ellas estaban a un lado y al otro del trono de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ellas constituían ornatos, adornos simétricos del Rey de toda gloria, Redentor del género humano. Pues bien, estas virtudes se presentan a él como bellas, más con los ojos puestos en la tierra.
y que hay una simbología en cada parte y en cada escena de esta visión. ¿Qué significa con los ojos puestos en la tierra? Quiere decir, se refleja en que la persona que reflexiona, que piensa, fácilmente abstrae de lo que tiene en torno de sí y tiene la mirada concentrada en las cosas superiores. Entonces, ¿no? Entonces, ¿y por qué la castidad y la templanza son Hermanos. virtudes hermanas? Ujú. ¿Mm? Lo que es la castidad, dice, ustedes, mis queridos jóvenes, dice el doctor Plinio, ya saben, la castidad es la abstención de los placeres que la carne da, ya sea en forma de castidad perfecta, incluso de los placeres que el estado matrimonial provee. Es decir, uno puede practicar la castidad inclusive dentro del matrimonio, siendo que un matrimonio bien consensuado y constituido, la práctica del acto sexual consensuado, hombre y mujer, esposo y esposa, es perfectamente lícito, pero uno puede practicar la castidad inclusive dentro de del matrimonio, elevando este sacramento y la vida conyugal a un nivel mucho más perfecto. Quiere decir que es el completo triunfo, la castidad está hablando, ¿no? Es el completo triunfo del espíritu sobre la carne. Es el completo desapego de los placeres de la carne. ¿Para qué? Para que el espíritu pueda elevarse, deambular, explorar más libremente en las regiones superiores del pensamiento, que son la habitación que le es propia. La razón, no volvemos a repetir, es el don más preciado que tenemos como seres humanos. Pero mira, esta virtud, la castidad como virtud, realmente te abre las puertas a la vida sobrenatural de una manera totalmente diferente, porque como habíamos dicho, que es una consecuencia de la pureza, y vivir en un estado de pureza de mente, de corazón, de alma, de conductas, de actos, de todo, pues, ¿cómo no te va a abrir? Yo creo que realmente en el cielo, y esto creo que también lo escuché de algún sacerdote, que en el cielo la virtud que más ama el Señor es la virtud de la pureza. Entonces, todo esto que nos está diciendo, pues por supuesto, ¿no? Te eleva el alma, te eleva el espíritu, te abre las puertas del cielo. Por eso es que la vida de tantos santos que coinciden perfectamente con haber vivido vidas de castidad, pues cosas increíbles han pasado en las vidas de estos santos. O sea, han visto a Dios, han visto la gloria, han visto a los ángeles, han tenido revelaciones místicas inclusive que son narradas en tantos libros de la vida de los santos, justamente a causa de que ellos eran hombres y mujeres de ese corazón puro, que les abrió esas puertas para que el Señor pueda hacer su morada en ellos y pueda mostrarles las cosas de Dios, las cosas del cielo. Ya en No, esta vida. no, obviamente, Mm. indudablemente, señora Elisa, la práctica de la virtud de la castidad, siendo sobre todo un alma pura, intacta, que no ha perdido la virginidad, es un don tan preciado por Dios, que en el cielo estas almas, según revelaciones privadas de varios santos que vieron a sus santos fundadores o santos patronos, aquellos que destacaron por la práctica de esta virtud tienen un premio adicional extraordinario en ese convivio y en ese convivio con Dios que no tiene cualquier otro bienaventurado. Y esto, mire, esto mismo de los cuerpos incorruptos, ¿no es Sí, cierto? Que han pasado cientos de años en muchos casos y se han mantenido estos cuerpos incorruptos. Se debe a esa pureza. es un premio Es un en muchos de casi premio, todo, por supuesto. porcentualmente en casi todos los casos de los cuerpos de santos incorruptos, justamente es un premio con el que Dios ha recompensado la Que su entrega. cuerpo físico no Sí, sea corrupto, ¿no es correcto, cierto? sí.
Ahora bien, continúa, estábamos hablando de la castidad en esta reunión, como la va reflejando el doctor Plinio, de acuerdo a una vivencia y una visión que tuviera San Gregorio Nacianceno. Y ahora va a hablar de la templanza. ¿Y qué es? ¿Qué viene a ser ahí la Mm, templanza? ¿Ya? La templanza es una virtud cardinal. Como ustedes, queridos jóvenes, saben, dice el doctor Plinio Correa de Oliveira, es una de las 4 virtudes fundamentales de la estructura moral del católico. La templanza es esa virtud por la cual la persona absolutamente no cede a los ímpetus de sus instintos, mas hace las cosas en la medida en que la razón recomienda que sean hechas. Quiere decir, hay un modo templante de hablar, hay un modo templante de comer, hay un modo templante de dormir, de estudiar. sí, claro Sí, que sí, sí. si hablamos de los jóvenes, claro que sí. Justo, hay un modo templante de estudiar y hasta un modo templante de no estudiar, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cuál es la relación entre la templanza y la castidad? Levanta él la pregunta. Ujú, Es que la castidad es la propia templanza aplicada al instinto sexual. La castidad es, si así quisieren verlo, un capítulo de la templanza, un aspecto de la templanza, más un aspecto tan relevante, tan sobresaliente, tan especial, que acostumbra a ser considerado como una virtud aparte. Y es por causa de esto que ella figura en esa visión a uno de los lados del trono de Cristo, en cuanto del otro lado está la templanza. ujú. ¿Por Eh, qué ¿por qué la castidad y la templanza? ujú, Porque el hombre exactamente refrena su impulso sexual, llegando a la perfección de abstenerse de ejercerlo, una vez que para eso hay altísimas razones que tornan la castidad perfecta una virtud evangélica recomendable, recomendada por nuestro Señor Jesucristo como integrante de la perfección. Y es lo que vemos en la vida de San Luis Gonzaga. Él vio desde pequeño, por una gracia de Dios, ¿ya? Eh, a él se le revela una altísima razón por la cual él desde ya tan mocito, tan pequeño, decide practicar, guardarse virgen, ¿verdad? Hay muchos santos, ¿no? Que creo que sí, desde muy temprana edad han, creo que también, si no me equivoco, el mismo doctor Plinio de quien estamos hablando hoy, estos relatos, esta charla, él desde muy jovencito, así desde muy niño, también descubrió que la pureza y la castidad eran virtudes que él quería practicar, ¿no? Que desde muy niño, Correcto. desde, si no me equivoco, igual desde sus 10 11 años, ¿no? Sí, sí. Y Yo, él también justamente allí identificó que es a causa de la impureza que su entorno vivía que venía ese desorden, ¿no? En todos los ámbitos, no solo en el ámbito sexual, sino en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Muchas, y por eso también a mí me gustaría decir aquí que la impureza hoy en el mundo es causa de guerras, es causa de violencia, es causa de fratricidios que se llaman, es causa de vivir una sexualidad desordenada, es causa de aborto, es causa de homosexualidad inclusive, que tiene que ver y compromete con este ámbito de la sexualidad desordenada. Y bueno, podríamos así enumerar otros tantos males en nuestra sociedad que son consecuencia de vivir en un estado de impureza. el doctor Piño aquí hace una bonita reflexión y una explicación, más que nada. Él dice, la templanza es exactamente la virtud que lleva al hombre a reconocer
por dónde, por dónde van sus impulsos, sus instintos, por dónde son desordenados los instintos del hombre, ¿no? Porque por el pecado original, el hombre tiende a tender a estos desórdenes, ¿verdad? Tiende a ser tentado y si no corresponde fielmente a la gracia, si no somos vigilantes y orantes, Intransigentes. intransigentes. ¿Sabe qué? Esa palabra es súper bonita, porque en otra de las reuniones que yo lo escuché al doctor Pino, él decía respecto a Dios, ¿no? Porque muchos tenemos la idea equivocada, y hablemoslo así francamente, que hay una porción de católicos que solamente ven a Dios como una figura, como un Dios de amor y nada más, ¿no? Sin que se les cruce por la idea de pensar en el lado de un Dios justo también, justo desde que Dios rechaza, odia de manera intransigente, es intransigente la palabra, el pecado por la maldad que conlleva el pecado. ¿Sí? Por lo tanto, por ser perfecto Dios, Él tiene que excluir toda forma de imperfección y de mal, ¿me entienden? Porque si no, no sería digno de nuestro amor. Por lo tanto, claro, la virtud, la práctica de la virtud nos lleva, por el otro lado, a esa lucha combativa heroica, intransigente, pero para la práctica del bien. Ujú. Ivana, Exactamente, sí, sí. Justamente aquí quería poner otro ejemplo también del doctor Plinio cuando habla de estos temas, que la persona que está viviendo en castidad es como que está parada en una bola de cristal, ¿no? Está parada en una que es lisa y está ahí paradito. Entonces, a la menor condescendencia, ahí, pues va a resbalar y cae de la bola de cristal. Entonces, en el caso de la castidad, es lo mismo. No puede, quien quiere vivir en pureza y castidad, no puede ser condescendiente en ningún momento, porque basta una pequeña caída para que todo aquello que ha construido, pues, quede totalmente manchado. Entonces, ojo, por eso se habla de la intransigencia también, y hay que ser intransigente y no ser ni un poquito condescendiente cuando quieres vivir y practicar estas virtudes. sabe que es impresionante porque lo que usted dice es muy cierto y aplica sobre todo en materia de pureza y castidad. La mejor manera de combatir la tentación, cuando una persona recibe la tentación, adivine cuál es. Escapar, Huir, huir. huir. Queridos amigos, en Mm. materia de la práctica de la virtud, de la pureza, la castidad, si uno quiere ser fiel en esta materia, la mejor herramienta o arma espiritual que tiene una persona es huir de la tentación. Ajá. Mire, José, me es triste decir siempre en los programas que ya estamos llegando al final, cerca al cierre ya del No programa, puede estamos en los ser, últimos qué minutos. increíble. Por tanto, bueno, es un tema maravilloso y bueno, el objetivo de hablarles de esto es que nos motivemos a que todos podemos practicar esta virtud, hacer el propósito de hacerlo. Si hemos caído en impureza, que nadie está libre, queridos amigos, pues ¿qué nos va a ayudar siempre? Recurrir a este maravilloso sacramento que es la confesión, pero además clamar a nuestra Santísima Virgen, a nuestra Madre, para que ella nos ayude a librarnos de caer en impureza y que, como alguna vez hemos dicho, si hemos caído, ella también nos va a ayudar a levantarnos y volver a comenzar a través de este sacramento maravilloso que es la confesión, José. Y Entonces, siempre tener los ojos puestos en nuestra Madre Celestial y que nos muy ayude a cierto. ella Ujú. a imitar sus virtudes, porque ella es humana como nosotros, Pero fue la más casta y la la más más pura pura de de las las criaturas. criaturas. Así es, ¿no? Ocha. Entonces, con esto, pues ánimo amigos, todos podemos empezar a practicar, a poner en práctica estas virtudes. Y a mí lo que más me anima a practicarla es que me abra mi mente y mi alma a esa vida sobrenatural que la anhelo, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Quiero ser como los ángeles, sí, ya en esta tierra. Entonces, pues esto me anima. Bien, queridos amigos, hemos llegado Amén. al final del programa.
Así que, Teo, gracias, gracias José, a ti también, y salve María. Deo, gracias, queridos amigos. Dios quiera, nos reencontramos el próximo sábado con otro tema tan bonito, tan interesante para amar nuestra Iglesia Católica. Y bueno, Las buenas noches, virtudes de querida nuestra. Elisa. Igualmente, salve María. Feliz semana a todos. Salve María.